Llegó el día donde la selección argentina comenzará a cerrar su participación en las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y donde también Lionel Scaloni presentó ya su última lista de convocados por eliminatorias y también una de las últimas listas de convocados en partidos oficiales en la previa a lo que será la cita mundialista en junio del año próximo. Vamos a comenzar hablando con lo que tiene que ver con el arco. Vamos a empezar hablando con los arqueros que ha citado Scaloni para esta nueva fecha de eliminatorias, con un puesto donde no tenemos muchas novedades, la verdad, porque los convocados fueron Emiliano Martínez, Walter Benítez y Jerónimo Rulli, una convocatoria que no cambia mucho de lo que fueron las anteriores. De hecho, podríamos estar hablando que tranquilamente, salvo imponderables, estos serán los tres arqueros que tendrá la selección argentina para el próximo mundial. Lo que hay que decir con respecto a este puesto y a esta convocatoria es que en un 100% tiene que ver con el mercado de pases. Mientras Jerónimo Rulli sigue en Marsella, Walter Benítez se convirtió en este último mercado en refuerzo del Crystal Palace, aunque todavía no debutó oficialmente después de llegar en este último mes de julio. Por último tenemos en el arco a Dibu Martínez, que tuvo un mercado lleno de rumores cerca de Manchester United y rechazando al Galatasaray junto con otra oferta del fútbol árabe. El arquero de la selección argentina se mantiene en el Aston Villa y por ahora seguirá jugando en la Premier en el equipo que lo tiene desde que prácticamente es el arquero de la selección. Por el lado de la defensa sí tenemos algunas novedades, porque es acá donde en la prelista tuvimos un cambio, porque Facundo Medina, que venía siendo considerado por Scaloni y que venía sumando minutos en los últimos partidos, además de eliminatorias, quedó fuera de esta última lista. Y por el lateral derecho, donde vamos a comenzar, tenemos a Nahuel Molina, de una temporada irregular en Atlético de Madrid, y a un Gonzalo Montiel que no marcó la diferencia que uno esperaba en su regreso al fútbol sudamericano, pero que vuelve a ser otra vez considerado por Lionel Scaloni. Por la parte de la saga central tenemos a Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Juan Foyt. En este puesto no hay mucho que mencionar más allá de la ausencia de Medina, que recordemos es una alternativa no solo para el puesto de central, sino también para el puesto de lateral. Esta polifuncionalidad que tiene el defensor que juega en el fútbol francés es lo que tanto le gusta a Scaloni, pero en esta ocasión ha desistido de Medina, por lo cual vamos a seguir con lo que tiene que ver con la defensa, con un Cuti Romero consolidado en Tottenham, donde ahora en esta nueva temporada será capitán, un Otamendi que es una incógnita pensando en 2026, pero que continúa en Benfica, que jugó el Mundial de Clubes, y continuando en la línea de esto, un Balerdi que da la sensación que convocatoria tras convocatoria está más cerca de ganarse un lugar en el 11 titular y por supuesto de ir sumando más minutos. Para cerrar con el puesto de defensor central lo tenemos a Juan Foyt, uno de los preferidos por Scaloni, que tiene una particularidad muy similar a la de Medina, y es que más allá de estar conforme el técnico de la selección argentina con su rendimiento como zaguero central, tiene la particularidad de que también puede oficiar como lateral, en este caso derecho, a diferencia de Medina, que puede oficiar como lateral izquierdo, y por eso también es uno de los preferidos de Scaloni en este sector de la cancha. Además, Juan Foyt ha sido parte de prácticamente todo el proceso de la selección argentina desde que Lionel Scaloni es el técnico. Metiéndonos ya de lleno en el lateral izquierdo, al menos en la previa de esta doble fecha, se mantiene como titular indiscutido Nicolás Tagliafico, que también tuvo un mercado con muchos rumores por unas cuestiones extra futbolísticas que rondaban al Lyon de Francia, pero que finalmente continuará en el fútbol francés, el ex lateral de Independiente. Y también acá tenemos a Marcos Acuña, que ha mejorado mucho su condición física y que futbolísticamente está en su mejor momento desde que regresó al fútbol argentino, y de esta manera vuelve a ser parte de una convocatoria donde también da la sensación que el regreso de Marcos Acuña va a volver a fogonear esta competencia interna que sacó lo mejor tanto de Acuña
como Nicolás Tagliafico en la selección argentina. En la mitad de la cancha es donde tenemos mucho más para hablar con lo que tiene que ver con la selección argentina, la convocatoria y las variantes. Porque tenemos desde los integrantes de la vieja guardia hasta los nuevos que, al menos para mí, llegan para quedarse. Comenzamos con las tres cartas ganadoras de Scaloni en el medio: Rodrigo de Paul y su sorpresiva llegada a Inter Miami, McAllister y Enzo Fernández en su mejor momento a nivel clubes post Qatar 2022, y estos últimos dos parecen ser piezas inamovibles dentro del equipo a la espera de lo que será prácticamente una incógnita de acá al Mundial con lo que ocurra con Rodrigo de Paul y si realmente se va a hacer pesar, se va a hacer sentir su paso por el Inter Miami y por supuesto una liga que está por debajo de la competencia y del nivel del fútbol europeo. Después, quienes venían siendo convocados y hace ya un largo tiempo y forman parte de esta nueva convocatoria, de esta nueva lista, son Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso, con buena actualidad, pero que creo yo son dos jugadores que tienen bien claro que no pueden regalar nada, porque no son inamovibles, aunque Paredes, al estar jugando como volante más posicional en Boca y en el fútbol argentino, podría hacer una fija y tener ventaja con respecto a Lo Celso por las pocas variantes que hay en el puesto de un 5 más posicional, de un 5 más defensivo. Avanzando en la lista y en los mediocampistas que convocó Lionel Scaloni, tenemos a Ezequiel Palacios y Thiago Almada. Ezequiel Palacios que tiene un poco más de recorrido en el proceso de Scaloni, y Thiago Almada que es uno de los más nuevos, pero que ambos comenzaron desde atrás y hoy son muy bien considerados por el técnico de la selección argentina. Para cerrar la lista, en la mitad de la cancha tenemos a Claudio Echeverri, Nicolás Paz y Alan Varela. Estos tres son los que seguramente corren de más atrás de toda esta lista, pero por un lado, Nico Paz es un jugador que le gusta mucho a Scaloni, de hecho tuvo mucha injerencia en que este mediocampista continúe en el Como en esta temporada y que no pase directo al Real Madrid, en el post, por supuesto, de que siga sumando minutos. Yo creo que terminará formando parte de esta lista mundialista que tendremos seguramente en mayo de 2026. Pero después tenemos las dudas sobre Alan Varela, con una muy buena primera temporada en Porto y una irregular segunda temporada. Y por último, un Claudio Echeverri que llegó al Bayer Leverkusen hace solo unos días para sumar minutos y por supuesto para meter presión al entrenador de la selección. Ya en los delanteros hay que mencionar que tenemos al último jugador que quedó descartado en la lista final. Estamos hablando de Ángel Correa, que llegó a Tigres de México hace muy poquito, que tuvo un inicio prometedor, pero si antes venía perdiendo terreno en la consideración jugando en el Atlético de Madrid, me parece que su llegada al fútbol mexicano es probable que haya sido su sentencia en la selección argentina, sobre todo si tenemos en cuenta que más allá de ser convocado y de sus convocatorias, era un jugador que había quedado bastante relegado. Vamos ahora con quizás las cartas fuertes que tiene la selección argentina en esta posición, en este frente, y es que Messi va a jugar en esta fecha de eliminatorias su último partido oficial en territorio argentino. De hecho, ya se está hablando de que no va a viajar a Guayaquil, de que no va a enfrentar a Ecuador y que el único partido de estos dos que jugará Messi será ante Venezuela, en por supuesto lo que será una despedida. Después, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que tuvieron una buena temporada, Julián un poco más regular y Lautaro con un mejor sprint final que una temporada, si tomamos en cuenta desde el inicio hasta el final, pero ambos con un flojo mundial de clubes. Siguiendo con el ataque argentino, aparece Nicolás González, otro de los favoritos de Scaloni por su polifuncionalidad y que además es reciente refuerzo del Atlético Madrid. Después Giuliano Simeone, que con su última temporada se ganó la confianza del técnico campeón del mundo por lo hecho en sus primeros minutos con la selección argentina y por supuesto lo propio durante la temporada europea en el Atlético Madrid. Y cerrando la lista tenemos a Franco Mastantuono, que llegó desde España, donde está jugando en el Real Madrid, donde está sumando sus primeros minutos con la Casa Blanca y donde además es muy bien considerado
por Xabi Alonso, que de hecho tiene una preferencia muy grande por este jugador y tuvo mucha injerencia en su llegada al Real Madrid para esta temporada, lo cual puede marcar una diferencia muy grande pensando en que si Mastantuono logra adaptarse rápido y tiene un buen rendimiento con el Real Madrid, va a ser una gran noticia para Argentina, que seguramente podría ser un caso como el de Enzo Fernández, que llegó muy cerca del Mundial a Europa y terminó jugando de gran manera, y eso le valió no solo la convocatoria, sino hasta tener la oportunidad de jugar en el Mundial, y obviamente todos sabemos lo que ocurrió después, terminó siendo un pilar fundamental para la coronación en Qatar. Ahora, hablamos de Mastantuono y vamos a pasar a Valentín Carboni, refuerzo reciente del Genoa, donde ya convirtió su primer gol, donde también convirtió, pero jugando para el Inter de Milán en el Mundial de Clubes, y que viene de una lesión muy complicada en la rodilla. Vamos a ver cómo es esta nueva temporada de Carboni, que había dejado muy buenas impresiones en el Mundial Sub-20 que se jugó en 2023, pero que después da la sensación que terminó perdiendo un poco de terreno y que su lesión en la rodilla le terminó frenando esa curva de crecimiento que había demostrado, sobre todo de 2023 en adelante. Y después tenemos a José Manuel López, la gran sorpresa de esta lista, el ex Lanús y delantero del Palmeiras. Fue convocado por Scaloni después de lo que viene siendo probablemente el mejor momento de su carrera, siendo importante en Palmeiras, uno de los máximos candidatos a ganar la Copa Libertadores, después de convertir un doblete en los octavos de final en el duelo de ida ante Universitario de Perú. Ahora, ¿y la transición? Bueno, esto es algo que hay que hablar porque a menos de un año del Mundial hay muchos jugadores que ya tienen su boleto y quienes saben que hoy están adentro, pero probablemente si no continúa todo de la mejor manera, si bajan su nivel, podrían quedar fuera de la lista. La verdad es que quedan 10 partidos oficiales, donde uno de ellos podría ser además la finalísima. De hecho, se espera que la finalísima tenga lugar en marzo, en la previa del Mundial y en el mismo momento que se están disputando los repechajes, lo cual significa que todavía hay margen de error para salir y para entrar en la lista final, pero también uno imagina que con todo lo que queda por delante, casi sin partidos, de hecho no va a haber partidos oficiales ni amistosos de esta fecha de eliminatorias en adelante hasta lo que será post mundial. Esto significa que la selección argentina estará de gira en el exterior, seguramente cuando tenga que disputar sus partidos amistosos, pero también queda la sensación que con una finalísima que a falta de confirmación oficial tendría lugar en marzo, que los convocados para la finalísima serán prácticamente los mismos convocados que disputarán la próxima Copa del Mundo. Hasta acá lo que ha sido un nuevo video sobre la selección argentina, sobre una nueva lista de Scaloni y sobre una albiceleste que estará disputando sus últimos dos partidos de eliminatorias, donde además va a terminar en lo más alto de la tabla. Un detalle no menor, ya que la selección argentina, esto es algo que no solo en el tiempo reciente, sino que también a lo largo de la historia es algo que le ha costado mucho, sobre todo pensando en un Brasil tan dominante en estas eliminatorias americanas. Así que hasta acá lo que ha sido un nuevo video, los invito a dejar su like, que se suscriban y que me dejen en los comentarios lo que les pareció esta última lista de la selección y por supuesto los últimos dos partidos de eliminatorias que se aproximan.